Durante ya bastantes años la escuela israelita británica ha venido adoctrinando las teorías que refieren a las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, esto no es reciente ni nace a partir de esta corriente de pensamiento. Y pese a que el tema ha sido opacado por los movimientos antisemitas así como los antirraciales, las teorías del destino final de estas tribus sigue tan vigente como ya hace más de 2000 años. Desafortunadamente muchos de los líderes de esta corriente de pensamiento se han aprovechado de estas ideas para crear una propaganda política, la cual tiende a justificar a los actuales gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos. Este artículo trata de explicar al público en general que las profecías acerca de los asentamientos actuales de las ovejas perdidas de la casa de Israel son realmente creíbles y poseen suficiente base bíblica, así como de demostrar el gran error que la escuela israelita británica ha hecho, así como de dar a entender cómo se ha mal empleado esta ideología con fines ajenos a lo que la Biblia predica. Por otra parte, esta historia es ajena a las diversas denominaciones cristianas, no se atacan ni se contradicen a las doctrinas fundamentales del cristianismo, se exalta la soberanía del Eterno y la obra del Cordero, reconociendo el plan de salvación y la misión del Evangelio, así como la futura restauración de todas las tribus de Israel, no solamente de los judíos. La historia del Hijo Pródigo, su verdadera identidad, desde su origen hasta su esperado regreso a Jerusalén, publicado en la ciudad de Guadalajara, México, 2021. La misteriosa comisión del profeta Jeremías, capítulo 10, Ezequiel 17, versículo 23 y 24. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. El versículo 23 comienza nuevamente el versículo haciendo esta diferencia entre judíos e israelitas. El versículo 23 nos menciona que el tallo que representa a una de las hijas del rey Sedequías iba a ser plantado nuevamente en Israel, es decir, en la casa de Israel, ya no entre los judíos. Entonces debemos tener en claro que el trono de David solo puede estar en dos naciones. Puede estar entre los judíos o puede estar con los hijos de Israel, es decir, en el reino del norte. Por eso el libro del profeta Jeremías, que es el contexto histórico de Ezequiel capítulo 17, en esta parte de la historia, Dios estaba arrancando el trono de David de los judíos para establecerlo nuevamente con Israel. Entonces, a partir de ese momento, el trono de David está en Israel, pero Israel no está en Samaria o en Palestina. Hasta el día de hoy no está. Ellos fueron también arrancados, fueron echados fuera de la tierra de Canaán por su maldad, por su apostasía. Todos aquellos que afirman que Israel ya regresó a Samaria o a Jerusalén están mintiendo. Eso no es verdad. Hasta el día de hoy, Israel está fuera de la tierra de Canaán. Los que regresaron fueron los judíos y eso fue 70 años después de la cautividad babilónica. Y los libros de Esdras y de Nehemías relatan el regreso de los judíos a Jerusalén. Eso ya pasó, eso ya ocurrió, está en la Biblia, ahí están los relatos históricos del regreso de los judíos a Jerusalén. Pero no hay un solo relato del regreso de Israel a Jerusalén antes del nacimiento de Cristo Jesús. No lo hay, porque el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa
de Israel. Que la ONU haya reconocido a Judá como un estado independiente, como un país, como cualquier nación, eso no tiene nada que ver, eso está muy bien, eso está bonito, pero la realidad es que Israel no ha regresado a la tierra de Canaán. Esta fue una de las consecuencias de la apostasía en Israel. Y en el libro del profeta Oseas vemos cómo ellos fueron esparcidos, fueron echados y actualmente habitan entre las naciones y son llamadas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos sirve como advertencia para todos aquellos que creen que la apostasía no tiene consecuencias. Si las hay, y la dispersión de Israel, la primera gran diáspora de Israel, es una muestra de lo que puede ocasionar la apostasía. Y para todos aquellos que afirman que no existe la apostasía o que no se puede presentar entre el pueblo de Dios, para ejemplo está Israel. Entonces, ¿qué significa? Que el tierno tallo alzaría ramas, que daría fruto, y que este delicado tallo se haría un magnífico cedro en el cual habitarían debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarían. Bueno, recordemos lo que dice la profecía de Isaías capítulo 37 versículos 31 y 32, donde dice: y lo que haya quedado de la casa de Judá y haya escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Significa que esta princesa judía, hija del rey Sedequías, habría de regresar a Israel. La princesa se casaría, tendría hijos y estos perpetuarían la dinastía de David sobre el trono de Israel, aquí en la tierra. Porque esta es una nación terrenal. Israel no está formada por ángeles, está formada por personas como usted y como yo, y que necesitan al descendiente de David que las dirija, que las gobierne, aunque actualmente tengan un aspecto de una nación gentil, pagana, como cualquier otra. El versículo 23 entonces nos habla de la familia real, de la descendencia de David en Europa, que llegarían a ser la monarquía más importante en el mundo. Y en el mundo moderno actual, la corona real de Inglaterra es la corona más importante que existe. No hay otra familia real, no hay otra corona en el mundo que tenga tanta influencia sobre las naciones, sobre la economía, sobre la política, sobre el nuevo orden mundial, como el peso que tiene la corona real de Inglaterra. Estimado auditorio, la realidad es que el nuevo orden mundial tiene que ver con la corona real de Israel. Esta corona que está en Inglaterra adquirirá poder e influencia a tal grado que rebasará el límite del derecho de los reyes de Israel, convirtiéndose en una dictadura mundial. Pero eso no va a estar aprobado por Dios. No hay en el mundo una influencia tan grande como lo tiene esa corona. Y como lo dice la introducción, no pretendo justificar las acciones políticas ni de Estados Unidos ni de Inglaterra, pero debemos reconocer que Inglaterra, al igual que Estados Unidos y las demás naciones de origen israelita, tiene un peso importante en el orden mundial, gracias a los pactos que Dios estableció con Abraham. Ahora vamos a leer el versículo 24, Ezequiel 17, 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. En esta parábola, un árbol representa una nación. El versículo 24 dice:
y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado. ¿Quién es el árbol elevado dentro de esta profecía? El árbol elevado o árbol sublime se refiere al reino de Judá, al reino del sur, el cual retuvo la corona real de David durante casi 200 años después de la cautividad de Israel. Y Dios, por medio de la cautividad babilónica, estaba abatiendo al reino de Judá. Preste mucha atención. Antes de la cautividad babilónica, Judá era el árbol verde, el árbol alto y sublime. E Israel, el reino del norte, era el árbol bajo, era el árbol seco. Pero ahora, a partir de este momento, a partir de este hecho histórico, se iban a cambiar los papeles. Ahora Judá iba a ser el árbol seco, el árbol bajo, y ahora Israel iba a ser el árbol verde al momento de la llegada de la corona de David al monte alto de Israel. Entonces, a partir de que la hija del rey Sedequías, último rey de Judá, llegó a Israel, Israel se convertiría nuevamente en una nación próspera, con un rey de la familia de David, hasta convertir a Israel en una potencia mundial. Me refiero al Israel en su aspecto pagano, en su aspecto mundano, como lo es ahora. No me refiero a los judíos, porque de acuerdo a esta gráfica, podemos ver cómo las naciones de origen israelita se han convertido en las grandes potencias mundiales en la actualidad. Esta profecía de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22, 23 y 24, se cumplió. Y el propio profeta Ezequiel, en el capítulo 21, nos da la confirmación de esto que estamos leyendo. Vamos a leer el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 21. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 24 nos habla de la deportación de Judá a Babilonia. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos. Y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones, y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y luego, desde el versículo 25 y hasta el versículo 27, se nos habla del rey Sedequías, último rey de Judá. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor:
depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. El rey Sedequías de la dinastía de David llevaba la corona, pero donde dice la tiara se depondrá y se quitará la corona, significa que el rey iba a perder la corona, y así fue. El rey Sedequías murió en Babilonia y tanto sus hijos como los nobles de Judá también fueron muertos. Enseguida dice, esto no será más así. Significa que la tiara no habría de cesar, pero habría un cambio. El rey sería reducido a ruina y otro llevaría su corona. Enseguida dice, arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel del que es el derecho. Esta ruina, derrocamiento o transposición del trono habría de ocurrir 3 veces. La primera, arruinando a Sedequías, rey de Judá. Después, arruinando la casa de Judá. Después, arruinando el linaje de Fares para exaltar al linaje de Sara. Luego, exaltar a la casa de Israel. Y por último, exaltar al rey de Israel, al cual le pertenece el derecho de la corona real. Donde dice, y esto no será más, no significa que el trono dejaría de existir, como todos los cristianos así lo creen, o que piensan que únicamente está en el cielo donde reina Cristo. De ninguna manera el trono dejaría de existir aquí en la tierra. De lo contrario, ¿cómo podría arruinarse o ser traspuesto las otras 2 veces? ¿Y cómo podría entregársele a Jesús, del que es el derecho, a su segunda venida? El significado de esta frase es que el trono no sería traspuesto de nuevo hasta la segunda venida de Cristo, cuando el trono de Israel, cuando la corona de David le sea entregado a él, porque él es el que tiene el doble derecho al trono de la corona de Israel. Dios no quebrantaría la promesa inalterable que le hizo a David. Este tendría un descendiente que llevaría puesta esa corona por todas las generaciones hasta que esa corona le sea entregada nuevamente a Jesús, el Rey de Reyes. Cuando el Rey de Israel regrese la corona de David, el trono de Israel, a Jerusalén, será un acontecimiento profético importante en el panorama mundial, porque será un indicativo de que el verdadero Rey de Reyes está pronto a llegar. Cuando usted vea nuevamente que hay un rey en Jerusalén, será la última señal visible que nosotros tendremos antes de la segunda venida del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo reclamará a Jesús esa corona, ese trono, al rey que le antecede? Usted que lee en la segunda carta a los tesalonicenses. Así va a ser devuelta la corona a Jesús, de mano del Rey de Israel en Jerusalén. Es así como Judá perdió la corona real de David. Por eso es que actualmente no hay rey en Jerusalén. La corona de David está en Israel y un día el rey de Israel querrá gobernar a Judá, es decir, a los judíos, y esto marcará un hecho importante dentro de la historia mundial, que será una señal para todos los cristianos, para toda la iglesia en general. En los próximos videos, explicaré la maldición de Joaquín, del cual desciende José el carpintero, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo.
Y en el siguiente video le explicaré la vida de Zara, el hermano de Fares, hijo del patriarca Judá. Una historia profética poco entendida hasta hoy. Ya estamos próximos a concluir con la serie de la misteriosa comisión del profeta Jeremías. Seguramente habrá más enseñanzas al respecto que estaré preparando de la misma serie, pero de la historia del hijo pródigo hay mucho que contar. Por ejemplo, el paralelo que existe entre la vida de José el soñador, que es la profecía de Israel en el mundo sin su identidad hebrea, así como explicaré la parábola del hijo pródigo del Evangelio de Lucas, para de esta manera dar a conocer su verdadera identidad desde su origen hasta su esperado regreso a Jerusalén. Yo espero que hasta ahorita todo lo que le hemos enseñado haya sido de mucha bendición. Preparémonos porque vienen cosas muy importantes en el panorama profético. Dios le bendiga. Hasta entonces.